Y está grabando. Bien, lo que nos corresponde hoy día es continuar con programación no lineal. En estricto rigor vamos a resolver o abordar problemas sin restricciones y con restricciones, ¿ya? Para ello vamos a tener que recordar algunas cosas que aquí sí se usan mucho. Uno, el teorema de Weierstrass. Recordemos que el teorema de Weierstrass se cumple si es que una función es continua y el conjunto de restricciones o el dominio en donde pertenece esta función es acotado. Es decir, no vacío y además cerrado. Esto es importante. Y aquí lo que nos sirve, ¿para qué nos sirve todo este teorema? Porque provee que posee una solución óptima. Ya, el teorema abajo es equivalente. Recomiendo que haya los dos teoremas acompañados. Lo que dice esto es que si consideramos una función continua y un conjunto serrano vacío, y si la función se nos va a las pailas en sus variables, la función como tal también tiene que irse a las pailas, al infinito. Ya lo que está comentando esto es que dentro de un conjunto cerrado admite alguna solución óptima. ¿Ya? Recordar estas dos cositas. Y lo otro, si nosotros tenemos un mínimo local y además probamos que el problema es convexo, podemos asegurar que el problema posee un mínimo global. ¿Ya? Recordar eso también como condición que lo vamos a utilizar cuando veamos Karench-Kuhn-Tucker. Casi se me traba la lengua. Ya, un breve repaso de lo que es un conjunto convexo, no convexo. Ya, esto no es necesario. No es necesario. ¿Dónde estamos? Me falta un teoremita. Este acá. Antes de que se nos olvide. Si nosotros tenemos un problema acá inclusive se puede considerar las restricciones con igualdad por si acaso. Si un problema es convexo y tenemos un punto que corresponde a un mínimo local de nuestro problema, podemos asegurar que este corresponde a un mínimo global, siempre y cuando el problema sea convexo, ¿ya? Esas tres grandes ideas son fundamentales para el desarrollo de Karench-Kuhn-Tucker, al igual que para un problema convexo, una función convexa en el método del gradiente o el método del descenso, son fundamentales en el sentido, son la justificación del problema y más aún reportan o nos benefician con puntos, ¿ya? No que los perdamos, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar de los problemas con restricción de igualdad. Nosotros antes de abordar gestión e investigación de operaciones, hemos trabajado con este tipo de problemas. Hemos trabajado en Mate 1 con problemas de optimización de una sola variable y en Matemáticas 3 con el gran conocido método Lagrange o el método de los gradientes, ¿ya? Entonces, esa parte se revisó, ¿ya? Entonces vamos a considerar un problema con restricción de igualdad. Tenemos nuestra función objetivo. Ojo, todos nuestros estudios se hacen en base a un problema de minimización, recordarlo. Y acá tenemos nuestras restricciones. ¿Qué es lo que se hace usualmente? Para verificar que cumplen las condiciones de... o sea, para que se pueda admitir un óptimo, lo primero que tenemos que hacer es verificar que las restricciones que están planteadas acá sean linealmente independientes, ¿ya? Para que no genere un sistema inconsistente al momento de resolverlo. Bien, lo que se hace usualmente para estos problemas de restricción de igualdad es plantear la función de Lagrange, o el más conocido lagrangiano, ¿ya? Para esto, a las restricciones de igualdad, usualmente se le asocia lambda sub i, ¿ya? Por notación más que todo. Entonces acá tenemos nuestra función Lagrange, acá tenemos nuestros precios sombras, o los multiplicadores de Lagrange, y más aún, que si x corresponde a un punto factible, significa que esta igualdad se cumple de forma estricta, se cumple bien. Por lo tanto, esta cantidad se elimina y coincide en Lagrange con la función, en el óptimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace o cuáles son las condiciones de primer orden que se exigen a la función de Lagrange para restricciones de igualdad? Se le exigen dos cosas. Uno, la condición de estacionalidad, que se pide de que si nosotros derivamos esto con respecto a cada variable x, sea igual a 0, es lo que se hacía usualmente en Mate 3. Derivamos igualamos a 0, y más aún vamos a pedir otra cosa, las condiciones de factibilidad. En otras palabras, es decir, que esas restricciones de igualdad se cumplen, si no, no tendría sentido encontrar un punto que no cumpla las restricciones. Bien, entonces nos vamos a enfocar en los problemas de, con restricción de igualdad, de resolver un sistema de ecuaciones consistente. Bien, y lo otro, que si nosotros aseguramos que la función objetiva es convexa, tenemos un mínimo local. Entonces, con el teorema de Weierstrass, el problema convexo y además la matriz hessiana definida positiva, podemos asegurar un mínimo global.
¿Ya? Mezclando todas esas ideas. Bien, antes de seguir, ¿todos bien? Sí, sí. Súper. Bien. Lo que corresponde ahora es incluir restricciones de desigualdad, ¿ya? No todos los problemas son de igualdad. En general vamos a considerar de esta forma. Importante. Lo más importante acá es cómo se presenta el problema. La función, una restricción menor o igual. Hay veces o hay situaciones en que nosotros consideramos la no negatividad. Por ejemplo, x1 mayor o igual que 0. Nosotros, al momento de involucrarlo en nuestro problema, tenemos que llevarlo al formato estándar. Que x1 menos x1 sea menor o igual que 0. Eso es importante. Bien. Entonces, este problemita debe verificar también las condiciones anteriormente. Idealmente que las restricciones sean linealmente independientes. En particular se exige que los gradientes de estas restricciones sean linealmente independientes. Ya es por un tema de que no se genere un sistema de ecuaciones sobredeterminado. Bien, entonces, ante nuestra función de Lagrange, que no la escribí en el PPT, una vez más. El Lagrange se presenta x lambda mu, la función, más la sumatoria de las funciones de g, más la sumatoria de las funciones h, que son las con desigualdad. Bien, algo que antes que se me escape. A las restricciones de igualdad, como comentamos anteriormente, se le asocia el multiplicador lambda sub i, ¿ya? El i tantas veces restricciones de igualdad. Y el multiplicador lambda sub j, tantas veces las restricciones de desigualdad. ¿Ya? Por eso se extrae la función de Lagrange de esta forma. Entonces, ¿qué condiciones le vamos a exigir a este problema? Primero, la estacionalidad. Es decir, si nosotros derivamos Lagrange con respecto a todas las variables de x, debemos asegurar que sea 0. ¿Ya? Es lo mismo que digamos que el gradiente de la función es igual a 0, en contraste a matrices, por ejemplo. Vamos a incluir las holguras complementarias para aquellas restricciones de desigualdad. Vamos a incluir dos cosas más. Uno es la de factibilidad, que se cumplan las restricciones de igualdad y a su vez las restricciones de desigualdad, y vamos a exigir una condición de signo. La condición de signo va asociado a aquellos multiplicadores de las restricciones de desigualdad. ¿Por qué vamos a exigir que estos sean positivos? Para que la desigualdad no cambie. ¿Bien? Esa es una forma fácil de verlo. Súper. Bien, la estrategia de esto de acá es un sistema de ecuaciones bastante tedioso. ¿Ya? Lo que se usa es un proceso, entre comillas, algorítmico de activación de restricciones de igualdad para poder facilitar el trabajo de las holguras complementarias. ¿Ya? Esto es copy-paste de la diapositiva del profe. A manera de ejemplo de la aplicación del teorema anterior, se aplica un esquema de activación de restricciones a un problema que solo posee restricciones de desigualdad. ¿Ya? Es ahí en donde empieza el juego. La idea es resolver, la idea es partir resolviendo en este ejemplo un problema no restringido, es decir que todas las multiplicadores de mu sean iguales a 0, y ahí vamos a empezar a jugar con las ramificaciones. Por ejemplo, si consideramos mu1 y mu2, existen 2 elevado a 2 menos 1, 3 combinaciones. El mu1 igual a 0, con mu2 distinto de 0, la permutación de esto, mu1 igual a 0, y que ambos sean distintos de 0. Entonces ahí tenemos 3 sistemas de ecuaciones que tenemos que verificar todo lo anterior. Ahora, una pequeña observación para ya desarrollo para el certamen. Esto de acá son frases un poquito textuales de lo que son las justificaciones del teorema de Weierstrass y un problema convexo. El primero, el problema tiene solución óptima al verificar las condiciones del teorema de Weierstrass. Recordad que el teorema de Weierstrass es cuando la función objetivo es continua y además el conjunto de dominio o las restricciones involucradas es acotado y cerrado. Entonces, la ventaja que nos da esto, viéndolo desde un punto de vista de certamen, si se desea, se puede ver gráficamente. Ya eso es una ventaja. Y al verlo gráficamente, nos permite visualizar de mejor forma un problema convexo. Entonces, recordemos lo que es un problema convexo: función objetivo convexa, conjunto de restricciones convexa.
Ya, idealmente utilizar la hessiana, método gráfico. Y recordar, si encontramos un mínimo local, a través de un problema convexo podemos asegurar que es un mínimo global. ¿Ya? En caso que el problema no sea convexo, vamos a tener que hacer muchas iteraciones antes de encontrar el óptimo. Bien, hasta ahí es como el resumen de toda la materia. ¿Alguna duda, consulta y o inquietud? Bueno, entonces, si me quedó claro, si hay un problema convexo, yo puedo encontrar un mínimo local que también va a ser un mínimo global. Exacto, es que el primero que tú encuentres va a corresponder, porque como se corrobora Ya, el tema de Weierstrass, existe solución óptima, y además asegurar que el problema es convexo, esa solución óptima es un mínimo global. perfecto. Bien, continuamos. Tenemos 3 problemas por hoy día, no debería ser tan tedioso. Les recomiendo sí que revisen los certámenes de los semestres pasados, en particular 2019-1, 2019-2, y los vamos a encontrar con una sorpresita. Bien, problema número 1, considera los siguientes problemas de programación no lineal y resolverlo mediante las condiciones de Kainch-Kuhn-Tucker. Bien, vamos a copiar. Ya. Se supone que todas las ayudantías van anidadas, así que nosotros ya revisamos lo del problema convexo de esto, así que lo vamos a revisar rápidamente. Y por el cuadrículo, pegamos. Estamos. Bien. Entonces, este problema número 1, que está acá, su dominio, el que está expresado aquí, lo que discutimos la semana pasada. Lamentablemente, este conjunto de dominio no es convexo. No convexo. Al ser no convexo, se puede concluir que de inmediato el problema no lo es. P no es convexo. ¿Ya? Por otro lado, se puede observar que sí, la función objetiva es convexa, porque es una función lineal. Lineal. Así es, convexo. Y por otro lado, como el dominio es cerrado y acotado, se puede verificar el teorema de Weierstrass. ¿Ya? De Weierstrass. ¿Qué significa todo esto? El teorema de Weierstrass lo único que nos está diciendo, existe una solución óptima, pero tú uno puede encontrar, por ejemplo, dibujando cualquier barbaridad, 3 puntos que se verifican optimalidad, pero hay que ver cuál de estos es el mejor punto. En cambio, cuando nosotros estamos en presencia de un problema convexo, el primer punto que nosotros encontremos va a corresponder a un mínimo global. Bien, entonces se verifica el teorema de Weierstrass, se observa que la función objetiva es convexa y el conjunto de restricciones no es convexo. Problema no convexo, sí se cumple Weierstrass. Bien, punto 1. Ahora, lo que nos va a enfocar va a ser la resolución del problema utilizando las condiciones de Kainch-Kuhn-Tucker. Bien, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestra función de Lagrange. Ya, le vamos a poner I. Y como poseemos 2 restricciones de desigualdad, vamos a asociarles los multiplicadores mu1 y mu2. Entonces le voy a poner acá mu. Tenemos menos I más mu1 y menos x cuadrado más mu2, x cuadrado más y al cuadrado menos 2. Bien, tenemos planteado el Lagrange. Lo que tenemos que ahora es plantear las condiciones. Primero, estacionalidad. La estacionalidad es cuando el Lagrange lo derivamos con respecto a sus variables de decisión y este se iguala al 0. Entonces tenemos con respecto a x, mu1 por menos 2x más mu2, 2x. Derivamos el Lagrange con respecto a y, menos 1 más 1 por 2y. Bien, condición de estacionalidad. Segundo,
Holguras complementarias, THC. Recordad que el teorema de holguras complementarias solamente se aplica a aquellas restricciones de desigualdad, ¿ya? Entonces, como tenemos dos, vamos a tener dos restricciones del teorema de holguras complementarias. Mu1 y menos x cuadrado menos 0, si no me equivoco, es igual a 0. Y mu2, x cuadrado más y al cuadrado menos 2 es igual a 0. Bien, lo de factibilidad, voy a hacer Barça. Voy a indicar que estos de acá son los de factibilidad, ¿ya? Pero hay que anotarlos en la evaluación. Factibilidad. Y a ver si lo escribo bajito igual. 3 y 4, por último, las condiciones de signo. Entonces vamos a exigir que mu1 y mu2 sean positivos. Y aquí, bien chiquitito, factibilidad. Y menos x cuadrado es igual que 0. X cuadrado más y al cuadrado menos igual que 2. Bien, de momento, ¿cómo estamos? Ya, asumiré que bien. Como Ahora el hay que ver problema cuáles no se es... activan y cuáles no. ¿Cómo? Repíteme. Ahora habría que ver cuáles restricciones se activan y cuáles no. En este caso, Así si es. son cuatro posibles combinaciones. O la dejáis en tres Exacto. nomás, considerando que la primera no. No hay que ir jugando, vamos a ir jugando. En este caso, vamos a explicar. Lo que ocurre en este caso particular, como el problema no es convexo, nosotros tenemos que probar todas las combinaciones. Ojo, lamentablemente hay que verificar todas las combinaciones posibles. ¿Ya? Vamos a colocar acá las combinaciones. Por ejemplo, el caso 1, vamos a llamarlo cuando el mu1 sea 0 y el mu2 también sea 0. Por eso voy a borrar. ¿Pato? Dime. Si todo mi problema en la totalidad fuera no convexo, ¿lo trabajo igual de esta forma? Sí, es que no convexo. O sea, todos los métodos, tanto convexo como no convexo, se Se tienen aplican que para ambos casos. alternar la activación de restricciones. La ventaja del problema convexo es que cuando encontremos el primer punto que verifique todo, corresponde al mínimo global. En cambio, como el problema no es convexo, debemos hacer todas las combinaciones. Ya, perfecto. Después tenemos que el caso número 2, por ejemplo, puede ser el mu1 distinto de 0 y el mu2 igual a 0. El caso 3, así es, 2 elevado a 2. Tenemos mu1 es 0, mu2 distinto de 0, y nos queda ya el último caso, el caso 4, que correspondería a ambos distintos de 0. Como es, vuelvo a repetir que esto es importante, como el problema no es convexo, tenemos que verificar estos 4 casos. Podríamos esperar 4 puntos posibles y después discutir cuál es el mejor. Entonces, vamos a copiar esto acá. Cortar. Caso 1. Ya voy a ver si puedo mezclar las dos pantallas. Se alcanzan a ver bien las dos pantallas, ¿cierto? O sea, ¿Sí? esta parte de Por la lo hoja menos, y esta. Súper. por lo menos yo lo veo bien, no sé, compañero. Uh-huh. Lo que vamos a hacer para ver el tema de los casos, el caso 1 nos dice mu1 y mu2 son iguales a 0. Ya voy a hacer algo bien hecho. Esto de acá lo vamos a llamar 1, 2, 3, 4, 5 y las de signo nomás. Como los dos son 0, las condiciones de signo no nos preocupa mucho. Y las holguras complementarias tampoco, porque se verifican. Entonces lo que nos vamos a concentrar ahora va a ser en este apartado. Vamos a ver si se cumple o no. ¿Ya? Y después con esto, para encontrar el X y el Y, nos tenemos que enfocar el de factibilidad. Entonces, en la restricción número 1 y número 2, ¿qué impacto nos genera este caso? Al ser los dos ceros, se verifica la primera, ¿cierto? Tenemos 0 por 2x más 0 por 2x. Nos da 0. En cambio, el segundo, lo que nos ofrece es que nos da menos 1 más 0 por 2i es igual a 0. Esto de acá es consistente,
que nos dé menos 1 es igual a 0? Sería infactible de inmediato, entonces. No sigo con lo otro. Así es. Este caso es infactible, ¿ya? Porque se nos va a las pailas una restricción. Infactible. Bien, ¿qué hacemos ahora? Avanzamos al siguiente caso, el caso número 2. Bien, el caso número 2, la única diferencia en comparación anterior es que el mu1 puede tomar algún valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué impacto nos genera esto? A la restricción número 1 y número 2, veamos. Nos queda menos 2x mu1 es igual a 0 y menos 1 más mu1 es igual a 0. Por consecuencia, se extrae que mu1 es 1, entonces x debe ser 0 para que se cumpla la restricción 1 y 2. ¿Qué impacto genera esto? Observamos ahora que la restricción número 4, o la de alguras complementarias, ya se verifica, dado que mu2 es 0. Debemos ahora verificar esto de acá. Como mu1 posee un valor, que es 1, tenemos que hacer cumplir esto. Por consecuencia, se observa que la restricción número 3 tiene que ocurrir lo siguiente. Y menos x cuadrado tiene que ser 0. Si x es 0, nos queda que y también es 0. Por lo tanto, el puntito, el punto 1, es el 0,0. Para poder validar ese punto, ¿qué nos faltaría verificar? Las demás condiciones. Sí. Así es. La 5 ya se cumple porque 1 con menos 1, o sea, 0 con 0, ¿es menor o igual que 0? Sí. 0 menos 0 es menor o igual que 0. Sí. La sexta, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0, menor o igual que 2. Sí. Y además, la condición de signo, en este caso el mu1, es positiva, porque nos dio 1. Por lo tanto, este puntito número 1 es candidato, ojo, es candidato a óptimo. Ya Un mínimo tenemos que ver local qué entonces. pasa. Exacto. El P1 por mientras, P1 hasta el momento es un mínimo local. Perfecto. Por mientras, ¿ya? Bien, nos vamos a saltar ahora los demás casos. Yo voy a hacer... quiero hacer... A ver. Pero... Ahí sí. Pegar, caso de este. Y vamos a hacer la magia de la televisión. Cuando me pesque. Impecable. Ahora nos queda el caso número 3 y el caso número 4. Veamos qué implicancia tiene todo esto. Nuevamente, analizamos la restricción número 1 y la restricción número 2. Veamos qué impacto tiene. Al ser mu1 0 nos queda mu2 por 2x tiene que ser 0. Menos 1 más mu2 por 2y tiene que ser 0. Bien. ¿Qué podríamos observar? Al decir que mu2 es distinto de 0, por consecuencia se extrae que x también debe ser 0. Bien. ¿Y qué más podríamos verificar aquí? Acá no se puede extraer nada más. Avancemos. Del teorema de algunas complementarias se observa que la restricción número 3 ya se cumple, porque el mu1 ya es 0. Tenemos que hacer cumplir la segunda restricción de algunas complementarias, o bien la restricción número 4, y nos queda x2 al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser 2, pero vamos a considerar x igual a 0. Al considerar x igual a 0 nos queda que y al cuadrado es 2, por consecuencia y es más menos raíz de 2. Tenemos dos posibilidades ahora. Tenemos dos posibles candidatos, que podríamos decir, un posible punto 2, que sería 0 raíz de 2,
y un punto res, 0 menos raíz de 2. Pero para que estos sean sí candidatos, lo que tiene que ocurrir, ¿qué cosa es? Verificar lo demás. Las restricciones. Así es. Fácilmente, si yo les preguntara a ustedes, ¿en dónde se nos cae? La restricción número 2. La restricción número 2, ¿cierto? Ah, la del esto de acá. No, Esa se cumple. la de esta de acá. sí. Sí, ya. Ya. Muy bien. Si nosotros observamos, por ejemplo, el punto. Espera un segundito. Estoy entrando en una duda. Ya. Bien, verificamos la segunda. Si despejamos mu2, sería 1 partido en 2, ¿sí o no? Sí. Aquí lo voy a poner 2. Al ser eso, nos damos cuenta que... Ahí sí. Nos damos cuenta de qué cosa. Si nosotros consideramos el raíz de 2, nos queda 1 partido en 2, raíz de 2, que se cumple, ¿no? Sí, lo cumple perfectamente. Entonces tenemos un posible check. Pongámosle la primera verificación. En cambio, el menos raíz de 2 nos va a generar un mu2 negativo. Lo que Lo choca con cual, el signo. exacto, contradice la condición de signo. Entonces descartamos el punto 3, por decirlo así. Veamos si el punto 2 verifica todo. Las condiciones de factibilidad. La condición de factibilidad correspondería al número 5 y al número 6. El número 6 lo cumple a gritos, porque es x cuadrado menor o igual que 2. X cuadrado mayor al cuadrado menor o igual que 2. 2 igual a 2. En cambio, El veamos qué 5 ocurre no. con 5. Tenemos y menos x cuadrado es menor o igual que 0. Si consideramos lo que obtuvimos, tenemos raíz de 2 menos 0 menor o igual que 0. No. Se descartan. P2 y P3. Ya se descartaron porque no cumple o bien la condición de signo o la condición de factibilidad. Acá está bajito. Bien. Cortamos. Y veamos qué ocurre ahora con el caso número 4. Para el primer punto, la estacionalidad X Lo debería que ser igual considera a ahora el 0. caso número 4, para el caso número 4, Sí. sí, el primero se cumple, o sea, se cumple sin mirarlo, porque al considerar que los dos, distinto de 0, que es lo que habéis dicho, perdón. Que X tiene que ser igual a 0 para que se cumpla. Eso. Ya. Veamos si es así. Por ejemplo, la restricción 1 y 2 de la estacionalidad no podemos concluir nada, lamentablemente, porque tanto mu1 como mu2 son distintos de 0. Ya, veamos qué ocurre con esto primero. No necesariamente podemos sacar deducciones muy rápido de ahí. Cuidado con eso. Ya, bueno. Sí, porque mira, por ejemplo, cuando tenemos esta cosa de que ambos son distintos de 0, nosotros tenemos que ir al tiro a las algunas complementarias. Y ahí podemos ¿Verdad? sacar Por la buenas composición. deducciones. Tienes razón. Así es. Nosotros vamos a ir al tiro a la restricción número 3 y 4, que corresponden a algunas complementarias. Como tanto mu1 y mu2 son distintos de ceros, estos dos de acá, lo que le queda para hacer 0 es lo de adentro. Y tienen que cumplirse con igualdad. Es decir, y menos x cuadrado tiene que ser 0, y x cuadrado más y al cuadrado tiene que ser 2. Como tienen que cumplirse con igualdad, nosotros podemos hacer un sistema de ecuaciones, entre comillas. Nos queda x al cuadrado más x a la cuarta menos 2 es igual a 0. Podemos hacer una reducción. Podemos decir que u es x cuadrado, nos queda u al cuadrado más u menos 2 es igual a 0. ¿Qué números sumados nos dan 2 y multiplicados menos 2? Más 2 y menos 1.
Y aquí concluimos que U es menos 2, U es 1. Entonces, como UX cuadrado, esto no cumple, este sí. Y nos queda que X cuadrado es 1. Entonces X es más menos 1. Lo cual fue muy distinto a lo que se pudo observar anticipadamente. ¿Ya? Nuevamente recordar, cuando tenemos todos los casos distintos, abordar directamente las larguras complementarias. ¿Ya? Al resolver esto, nos damos cuenta que la primera posibilidad es que X sea más menos 1. Si X es más menos 1, al Y, ¿qué le queda hacer? 1 nomás. Entonces, por decirlo así, un punto 4 y 5, tenemos 1,1 o bien 1 menos 1,1. Tenemos dos puntitos. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer ahora con esos dos puntitos es verificar qué cosa. Las condiciones de factibilidad y las de signo. Como las de factibilidad se hicieron con estas dos restricciones en igualdad, se cumplen. Lo que nos faltaría verificar sería la condición de signo. ¿Ya? Así que nos vamos a tomar estas dos cositas de acá y vamos a llevarlo a otra hoja y verificar. Tenemos esto y tenemos que el punto número 4 era 1,1 y el punto 5 menos 1,1. ¿Ya? Primer intento para el punto 4. Tenemos 1 y 1, sería menos 2 mu 1 más 2 mu 2 es igual a 0. Mu 1 más 2 mu 2 es igual a 1. En este caso, si sumamos, resolvemos rápidamente. Para no generar tanto suspenso, multiplicamos por 2 y sumamos. Tenemos 2, 0, 4, 6. 6 mu 2 es igual a 2. Entonces mu 2 es igual a 1/3. Si mu 2 es igual a 1/3, se puede extraer de acá que mu 1 es igual a mu 2. Tenemos mu 1 y mu 2, ambos positivos. Por lo tanto, el punto 4, si es un punto mínimo relativo, veamos si se verifica para el otro también. Otto, disculpa. Tenemos, dime. ¿Podéis devolverte una hoja para atrás? Ahí está. Ah, ya, dale. Gracias. Okay. Y si ahora consideramos lo siguiente, tenemos X es menos 1, por consecuencia nos queda 2 mu 1 menos 2 mu 2. ¿Pato? Igual a 0, ¿cierto? Diga. Una consulta, cuando tenía la función objetivo, yo si tenía una maximización lo tenía que pasar a una minimización, ¿o no? Así es. Sí, exacto. No recordaba, por eso quería verificar. Sí, Gracias. recordad que el formato estándar es minimización, restricciones de igualdad y menor igual. Así es. Entonces, si ahora consideramos el punto menos 1,1, el impacto que tiene la restricción número 1 es esta de acá. Y para la segunda restricción tenemos mu 1 más 2 mu 2 es igual a 1. Pregunta, ¿será muy distinto este sistema de ecuaciones con este? No, para nada. Para nada, ¿cierto? Entonces el punto 3, el punto 4 y el punto 5 son mínimos relativos. Ya, el punto 3, punto 5. Ahora, ¿qué nos queda por discutir? Nosotros encontramos en total 3 puntos. Tenemos, en resumen, el punto 1, que fue el 0,0, el punto 2, que es el 1,1, y el, lo siento, punto 4 y punto 5. Menos 1,1. Como encontramos 3,
Y al no tener la posibilidad de un problema convexo, esto es lo que genera. Tenemos que verificar todas las opciones. Al tener 3 puntos, ¿cómo podemos clasificar cuál es el mejor? Fácil. Como nuestra función objetivo es menos i, lo que tenemos que hacer es evaluar estos puntitos en nuestra función objetivo, que es menos i. Si nosotros evaluamos el primero, tenemos que la función objetivo toma valor 0. En cambio, el punto 4 toma valor menos 1. El punto 5, menos 1. ¿Qué se concluye? Que el punto 4 y el punto 5 son mínimos globales. En cambio, el 0, 0 quedó como un mínimo relativo. Entonces podía haber más de un mínimo global, no me acordaba eso. No, Sí, es que pueden existir varias cosas. Por ejemplo, me imagino que... ¿por qué hay 2 mínimos globales? Porque el conjunto de dominios lo da de esa forma. Podéis pensarlo, ya. por ejemplo, que Ya sé. por ejemplo, las botellas de Coca-Cola, como todas tienen guatitas, por ejemplo, todas podrían considerarse como mínimos globales, porque siempre esas 3 siempre alcanzan el mínimo, por dar un ejemplo. Ya, sí te entendí, Pat. Me imagino de que... no quedó. Bien. Este vendría siendo uno de los casos posibles de Cauchy-Tucker, ¿ya? Tuvimos 2 combinaciones de restricciones, mu1 y mu2. ¿Cuántas combinaciones posibles hay? 2 elevado a 2, que son 4. Entre más restricciones con desigualdad, más grande se vuelve el problema. Ojo ahí. Antes de continuar, consultas, dudas y inquietudes. Por el momento no, Pat. Súper. ¿Los demás qué tal? Por ahora no. Dale. Bien. Continuamos. Bien, el problema siguiente está de aquí. ¿Cuál es el problema? No me acuerdo. Sí, me acuerdo. Bien. El problema B del apartado número 1 es este de aquí. Ya lo discutimos en su momento antiguamente. Recordad que el conjunto de restricciones de región factible no genera este caso. Y saquemos las conclusiones nuevamente. Primero que todo, observamos qué cosa. El conjunto de dominio es acotado, cerrado. Por lo tanto, se verifica, el teorema de Weierstrass. Ojo, no basta con decir se verifica el teorema de Weierstrass, uno tiene que decir se logra observar que se verifica el teorema de Weierstrass, dado que la función objetivo es continua, el conjunto de dominio de restricciones nos da un dominio cerrado y acotado. Pato, Bien, estoy cuéntame. sonando una excusa para que, bueno, se verifique el teorema de Weierstrass y el dominio sea acotado y cerrado. ¿Tengo que graficar necesariamente o lo voy a comprobar de otra forma? No me acuerdo. Demostramos que un conjunto es cerrado y acotado analíticamente, o sea, matemáticamente muy complejo. Por algo se recomienda el gráficamente. Ya. Bien, tenemos el teorema de Weierstrass. Punto 1. El teorema de Weierstrass nos admite soluciones óptimas. Bien. 2. Lo que tenemos que comprobar es un problema convexo. Como la función objetivo es una función afín o lineal, se dice que es convexa. Y lo segundo, se observa que el conjunto de restricciones también es convexo. Conjunto de restricciones. Y una cosa que me tiene confundido, el caso que no se cumplía el teorema de Weierstrass y el problema no fuera convexo, ¿se puede seguir con el problema para ver el tema de Cauchy-Tucker o qué hay por el teorema? Se puede, pero... O sea, se puede seguir desarrollando. El único problema es que el teorema... O sea, sin el teorema de Weierstrass, no te asegura que tú encuentres un óptimo. Ya, perfecto.
¿Ya? Pero ojo, existen excepciones en que no te asegura el óptimo, pero sí lo hay. Que son como casos muy extraños. Muy pocas veces ocurre eso. Pero sí he visto. Bien, tenemos listo el teorema de Weierstrass, tenemos listo el problema convexo. Lo que nos faltaría ahora sería resolver todo esto. Ya, ojo, en comparación al ejercicio anterior, al ser esto un problema convexo, el primer punto que nosotros encontremos, óptimo. ¿Ya? Entonces, vamos con una nueva hoja y tenemos que hablar sobre algunas cosas primero. Tenemos todo aquí. Acá. Y tiramos la línea por aquí. Bien. Entonces, queremos nosotros reescribir este problema desde un punto de vista de formato estándar. Lo primero que tenemos que observar es que la primera restricción hay que modificarla. Tenemos que empezar a expresarla como x1 al cuadrado menos 4x1 más x2 menor o igual que 0. Aprovecho, voy a escribirla de abajo también. 3x1 más 5x2 menor o igual que 18. Y además, las restricciones de no negatividad, ojo, aquí se le agregan como restricciones ante la naturaleza de las variables, como menos ¿Deja negativa? x1 menor o igual que 0, así es, menos x2 menor o igual que 0. Entonces tenemos un problema de minimización con 4 restricciones de desigualdad. Como esto lo vamos a llevar a su función Lagrange asociada, vamos a asignarle los siguientes multiplicadores. Vamos a eliminar mu1 hasta mu4. mu1, mu2, mu3 y mu4. Entonces, vamos a plantear las restricciones pertinentes. Pero antes de eso, el Lagrange. La función de Lagrange nos va a quedar x y mu como menos 2x1 menos x2 más mu1 x1 al cuadrado menos 4x1 más x2 menos 0 más mu2, ahí lo siento, 3x1 más 5x2 menos 18. Y las últimas, mu3 x1, perdón, menos mu4 x2. Ahí sí. Ya tenemos nuestra función de Lagrange. Bien, algo extenso, ¿ya? Planteamos las restricciones primero, o sea, las condiciones de optimalidad de Cranch-Kuhn-Tucker, y vamos a hablar sobre posibilidades de solución. Bien, tenemos 1. Condición estacionaria. Recordar que es la derivada igual a 0. Tenemos 1 menos 2 más mu1 por 2x1. Ahí, perdón. Esta es la derivada de Lagrange con respecto a x1. Menos 4 mu1 más 3 mu2 menos mu3 igual a 0. Después, con respecto a x2, menos 1 más mu1 más 5 mu2 menos mu4 igual a 0. Hasta el momento parece razonable, ¿no? Menos 2, mu1 de aquí, menos 4, 3, menos 1. 1. Súper. Bien. Tenemos la condición de estacionalidad o condición estacionaria. Lo que nos faltaría sería plantear el teorema de alguras complementarias. Como tenemos 4 restricciones de desigualdad, esas 4 restricciones tienen que tener las condiciones, o sea, el teorema de alguras complementarias. Que voy a ver una cosita bien. Voy a agrupar esto. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Súper. Y esto de acá, allá. Bien, tenemos las condiciones, o sea, el teorema de alguras complementarias. Tenemos mu1, mu2, mu3 y mu4.
Lo último sí me lo sé. X1 y X2. El mu2 es multiplicado por 3x1 más 5x2 menos 18. Y el primero, el mu1, es x1 al cuadrado menos 4x1 más x2 y todo esto es iguales a 0. 3, factibilidad. A esta de acá la vamos a llamar factibilidad. Pato, una Y consulta. dime, Sé que en realidad ya que es una multiplicación daría igual, pero si quisiéramos ser más estrictos en los teoremas de holgura complementaria, ¿no sería mu3 por menos x1 y mu4 por menos x2? en estricto rigor sí. Lo bueno es que como es un signo, lo podemos tirar al 0 por decirlo así. Pero en estricto rigor debería ser con menos. ¿Se entendió lo del signo, cierto? Sí, se entendió. Súper. Bien, todo esto, ojo, son 4 cositas. Condición estacionaria, teorema de holguras complementarias y la condición de signo. Bien, la estrategia, como es un problema convexo, es partir de las posibles combinaciones de los mu, ¿ya? Ojo, ¿Qué cuando nosotros combinación? hablamos, tenemos 16 combinaciones. Pero se pueden Cuando descartar nosotros... 4, ¿no? Espera. Agüita un poco. Cuando nosotros hablamos, cuando un mu es distinto de 0, significa que la restricción se está cumpliendo con igualdad. O en otras palabras, es cuando desactiva, ¿ya? Intenta anotar eso en algún lado. Ups. Cuando el mu es distinto de 0, se habla de una restricción activa. Y si el mu es igual a 0, se habla de una restricción no activa. ¿Ya? Esto Se cortó. Shit. Hola. ya, no sé qué, se quedó pegada la imagen, ¿cierto? Sí. Yo pensé que te habías caído, Pato. Sí, tú Sí, me también. caí. De hecho, hay 2 Rodrigo Mena en reunión ahora. Bien. Tienes tu gemelo. Ok. ¿Cómo hago esto? Bueno, pequeños problemas técnicos de Zoom. Good. Ya. Y listo, se desconectó el otro Rodrigo Mena. Un, dos, tres. El problemita, ¿cierto? El dibujito. ¿Qué cosa se te escuchó entrecortado? ¿Se alcanza a ver el dibujo? ¿O lo que se alcanza a ver en Sí. pantalla que ven? Ah, ya. Veo una hipérbola invertida más Ya. la... Se ve bien. Sí. Bien, lo que estábamos comentando era cómo nosotros nos podemos ahorrar todos estos pasos iterativos. Como nosotros tenemos 4 restricciones de desigualdad, tenemos 2 elevado a 4 combinaciones, es decir, 16. 16 combinaciones que serían muy tediosas, ¿ya? Por algo digo que observen los certámenes del año pasado. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar esta ventaja del gráfico para optar a un óptimo? ¿Ya? Por ejemplo, el 0,0, que es lo que estaba diciendo antes que se cayera Zoom.
el 0, 0, ¿nos beneficiaría para nuestra función? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos el punto, por ejemplo, 2,2, va a obtener una función objetiva de menos 2 por 2, menos 2, que sería menos 6, que es mucho mejor que el 0, 0, que es 0. Aquí es lo que quiero llegar, que esa idea o esa observación antes de plantear el desarrollo nos permite observar ciertas cosas. Lo que quiere decir que x1 y x2 no nos sirve mucho de que estén activas. Activas significa que sean 0. Entonces nosotros vamos a desear que esos sean distintos de ceros. Por consecuencia, ¿qué impacto nos genera? Es que la holgura complementaria nos puede decidir, oye, ¿sabéis qué? Estos tienen que ser 0. Como nosotros estamos diciendo, oye, ¿sabéis qué? X1 y X2 no me interesa que sean 0, porque no me va a reportar una mejor solución. Voy a imponer que mu3 y mu4 sean 0. Mu3 es igual a mu4 e igual a 0. Entonces ahí descartamos todo un set de combinaciones, en el sentido de que el problema se redujo a 16 combinaciones, a un problema de 2 elevado a 2, a 4 combinaciones. Con solamente esa observación. Bien, lo que nos faltaría ahora sería verificar cuál de estas 3 opciones nos genera un mejor beneficio, para ya empezar a visualizar estas cosas. Por ejemplo, nuevamente, hablando, si nosotros tomamos este punto de acá, nos daría menos 8, por ejemplo. Pero si nosotros le empezamos a dar más oportunidad al i, nos va a dar una función más negativa. Lo que sería que también descartaríamos posibilidades. ¿Ya? Vamos a tomar como puntapié inicial esto de acá, lo que acabamos de mencionar. Y veamos qué impacto tiene todo esto. ¿Me siguen la idea, cierto? Cuando, en ese caso te quedaron 4 combinaciones gracias a ese descarte que hiciste. Buscando. Sí, a esa observación. Así es. Porque, por ejemplo, tenemos mu3 y mu4, que es la única observación que hemos hecho. Lo que nos dice que existen 2 posibilidades para el mu1 y el mu2. Y como son solamente 2, las 2 posibles combinaciones que les quedan, ¿qué es? Que se alternan entre ellas. Sí, porque la otra también sería infactible, que fueran igual a 0 todos por lo menos. No, ahí tendríamos que verlo, porque si decimos que todos son ceros, significa que ninguna restricción está activa y se estaría dando la posibilidad de que esté acá, el punto que esté entre medio, dentro. Eso es lo que hace si todos fueran cero. Pero es Si que todos son en este cero, caso, la, claro. La primera, la estacionaria no se cumpliría, por eso. Si todos fueran cero, buena observación. Muy bien. Por ejemplo, ya, hagamos esa observación al tiro. Entonces nuestro puntapié inicial es mu3, mu4, 0. ¿Qué impacto tiene todo esto? Da las condiciones que planteamos en un principio. 1, 2 y la defectibilidad. Entonces, en 1 y en 2, ¿qué impacto tiene? Sería menos 2 más mu1 por 2x1 menos 4 mu1, mu2 y mu3, más 3 mu2 es igual a 0. Menos 1 más mu1 más 5 mu2 es igual a 0. Bien, se observa además, como comentó el compañero, que si, por ejemplo, mu1 y mu2 llegasen a ser 0, no es factible. Entonces eliminamos una posible combinación. Bien. Oye, Pato, Dime. tengo una duda. Estaba viendo como mi resumen que había sacado de la clase Ajá. y no hay como que partir primero intentando resolver el problema como si fuera irrestricto en el caso cuando o sea, el problema es convexo y es acotado. El problema irrestricto. O sea, como onda sacar solo el gradiente, igual a 0.
E ir probando desde ahí hasta encontrar como la primera solución. Y con esa te quedas, ¿no? Está muy Ah, ya, es que el problema irrestricto, el problema se da cuando es irrestricto, cuando todos los mu son cero. Ese es como el problema irrestricto, cuando uno parte con esa idea, todo cero. Ya, pero o sea, no siempre es así. No, es que lo que estamos haciendo es plantear una estrategia alternativa, porque, por ejemplo, lo que comentamos en un principio, tenemos 16 combinaciones posibles. La idea es que nosotros no nos vamos a desvivir esas 16 combinaciones en una prueba, por dar un ejemplo. Claro. Entonces, el puntapié inicial de ese algoritmo es el irrestricto, que serían todos los mu igual a cero. Y de ahí uno empieza a jugar con las combinaciones. Lo que Ya. estamos como planteando en este problema es ver algún bypass antes de decidir la toma de decisiones de los mu, porque es una posible estrategia, al fin y al cabo. No es como que esa sea sagradamente. Ya, gracias. No hay por qué. Entonces, ya. Descartamos una posibilidad, reducimos nuestras combinaciones de 4 a 3. ¿Ya? Veamos qué ocurre con esto todavía. ¿Qué impacto nos genera? Ya. Al ser mu 3 y mu 4 igual a 0, tenemos hasta ahora 3 combinaciones posibles. Mu 1 igual a 0, mu 2 distinto de 0, mu 1 distinto de 0, mu 2 igual a 0, y que mu 1 distinto y mu 2 distinto. Bien, analicemos. ¿Qué tenemos? Ya. Como no tenemos ninguna decisión sobre mu 1 y mu 2, ¿qué podríamos plantear antes de continuar? Por ejemplo, lo que les comentaba en un principio. ¿En dónde podría encontrarse el óptimo antes de tomar las decisiones pertinentes? Ya tomamos esta, que nos simplificó el problema un poco. ¿Se acuerdan que les comenté en algún momento la idea del 4? Si nosotros consideramos el punto 4,0, que es como un extremo de la solución, nos reporta en la función objetivo un valor de menos 8. Si nosotros le empezamos a otorgar más valor al i, la función empieza a ser más negativa. Lo que nos está sugiriendo, ojo, este problema está pensado para sacar mucho análisis, nos está sugiriendo que la posibilidad de óptimo se encuentra acá. ¿Les parece razonable? Otra forma de verlo, otra pillería, es considerar este problema como un máximo. Max 2x1 más x2. Entonces, entre más alejado esté desde el origen, mucho mejor, ¿no? ¿Les parece razonable esa idea? Sí. Súper. Ya entonces vamos a considerar como puntapié inicial, ahora, antes de este otro puntapié inicial, vamos a considerar que estas dos restricciones se encuentran activas. Entonces, gráficamente, optamos por mu1 distinto de 0 y mu2 distinto de 0, lo que nos está diciendo que la restricción 1 y 2 son activas. Al ser activas, lo que nos está sugiriendo es lo siguiente, que las larguras complementarias, mu1 y mu2 son distintos de 0, por consecuencia, estas dos tienen que cumplirse en igualdad. Ya tenemos x1 al cuadrado menos 4x1 más x2 es igual a 0. 3x1 más 5x2 menos 18 igual a 0. Bien, voy a hacer un spoiler de lo que viene. Nosotros vamos a resolver esto como un sistema cuadrático, no lineal. Vamos a obtener dos resultados posibles, ¿ya? Y la estrategia es la siguiente. Despejamos x2 en función de x1 y lo reemplazamos acá. Eventualmente usamos estrategias como solución de una cuadrática o calculadora, si es que se permite en su momento. ¿Ya? Voy a
agilizar esto porque nos queda poquito tiempo. Y tenemos lo siguiente. Ante este sistema de ecuaciones, copiar, se obtienen dos puntos. Ya lo voy a hacer acá abajito. El punto 1, por ejemplo, es x1 igual a 1 y x2 es igual a 3. Y el punto 2 es x1 3,6 y x2 es igual a 1,4 periódicos. Ya hice un poquito de trampa. Bien, ¿qué impacto tiene todo esto? Nosotros encontramos el punto. Lo que deberíamos verificar ahora es la condición de signo. La de factibilidad ya está lista, porque estas restricciones se cumplen con igualdad. Además, la no negatividad también se cumple. Entonces, tenemos que verificar la condición estacionaria, lo que nos va a facilitar la condición de signo. Entonces, tenemos que resolver 1 y 2 en ambos casos. Y un pequeño spoiler, para el punto 1 se obtiene que el mu1 es 1 y el mu2 es 0. En cambio acá el mu1 va a ser menos 0,36 y el mu2 0,27. Como se observa que en el caso del punto 1 las condiciones de signo se cumplen, este punto acá es un candidato. En cambio, como esta acá falla la condición de signo, no es candidato. Ahora, recordar, importante, como el problema es convexo, además se verifica el teorema de Weierstrass. O sea, se verifica el teorema de Weierstrass y además el problema es convexo, este punto acá pasa a ser directamente un mínimo local a un mínimo global. ¿Ya? ¿Cómo? Se verifica el teorema de Weierstrass y además un problema convexo y además un problema convexo, el punto 1,3 es un óptimo global, o mínimo global mejor dicho. Y al ser un mínimo global, se acabó el problemita. Entonces, dado este análisis, lo único que observamos es descartar casos, gráficamente optamos por una decisión, y esta decisión nos logró encontrar el óptimo. Ojo, en el caso hipotético que nosotros no tengamos el gráfico de apoyo, vamos a tener que hacer todas las combinaciones posibles, ¿ya? Ahora me voy a referir un poco al certamen del semestre pasado y antepasado. Como era un problema de 16 combinaciones, la forma en que aceptaba la respuesta era plantear una tabla con las 16 combinaciones. El mu1, mu2, mu3 y mu4. Alternativamente, uno puede hacer un análisis exhaustivo de las teoremas de holguras complementarias, ir jugando con las cosas mentalmente y rápidamente verificar la condición de estacionalidad. Y uno empieza a descartar posibilidades. ¿Ya? Y si está el apoyo del gráfico, también nos va a permitir descartar posibilidades. ¿Ya? En este caso, como es el problema convexo, se encontró. El primer punto lo encontramos. En cambio, el otro, como no es un problema convexo, hay que ver las 16 combinaciones posibles. Bien. ¿Alguna duda de momento, chicos? ¿O todos bien? Todo bien. Una consulta, Pato. Diga, Pablito. Para confirmar más que nada, si el primer punto que encontremos es óptimo global solamente porque se comprobaron las dos condiciones, la que es el problema convexo y que se cumple el teorema de Weierstrass. Weierstrass, así es. Ya, ok. Sí, ese va a ser nuestra base sólida para decir mínimo global. Ya, les voy a comentar un poco el plano 3, dado que nos estamos quedando sin tiempito. Ah, changos, nos falta este.
Y bien, yo creo que se los voy a dejar comentados. Vamos a hacer una idea global de todo esto, ya que hemos trabajado arduamente con los problemas anteriores. ¿Ya? Yo creo que se los voy a subir, los voy a escribir bien y los voy a subir a aula. Los vamos a comentar a grandes rasgos. Este problema acá no es muy distinto al anterior. Ya la única diferencia es que se incluyen distintas restricciones. En este caso, como este lo revisamos en la identidad anterior, es muy importante verificar qué cosas. Uno, el teorema de Weierstrass. Ya acá tenemos el dominio. Y como es conjunto cerrado y acotado, él se cumple el teorema de Weierstrass. Habría que verificar ahora el problema si es convexo o no, y creo que lo dejé pendiente en la identidad pasada. Grave error mío. Entonces, vamos a verificar las condiciones de Kanish-Kuhn-Tucker. Y aquí, en la parte 2, es cuando tenemos que hablar del teorema de Weierstrass y el problema convexo. Aquí lo pide al revés. Primero las condiciones y después los teoremas. Y si es posible encontrar el óptimo, resuelva. Observaciones importantes. Lo único que tenemos que hacer es cambiar esta restricción de aquí antes de abordar nuestro problemita. Ya, de igual forma, condiciones estacionarias, teorema de algunas complementarias, factibilidad y designo. Ya, como tenemos 3 combinaciones acá, tenemos 2 elevado a 3, que son 8 posibilidades, y tenemos que hacer el juego nuevamente de las combinaciones. Ya, si no me falla la memoria, el óptimo se encuentra aquí, en uno de estos dos laditos. Ya, porque son los lugares, el mínimo debería lograrse aquí. Entonces, si tenemos un apoyo gráfico y sabemos cómo se comporta el problema, podemos saber más o menos por dónde apunta el óptimo. ¿Ya? Entonces aquí sugiere que el óptimo se encontraría ahí. ¿Bien? Y el problema número 3, que lo vamos a comentar nuevamente. El problema es convexo. Este de aquí es un problema convexo. ¿Ya? El conjunto de dominio también es acotado, la función es continua, así que se cumple el teorema de Weierstrass. Pero la diferencia que nos están preguntando ahora no se encuentra el óptimo, es verifique si este puntito es un óptimo. Para verificar si un punto es óptimo, ya lo hemos trabajado anteriormente. Tenemos que plantear las condiciones estacionarias, algunas complementarias, factibilidad de signo. La mejor recomendación que le puedo dar es partir con la de factibilidad. Después algunas complementarias para verificar si algún mu es 0 o no. Y con ello entrar a la estacionalidad. Y finalmente concluir con la condición de signo. Con eso ya va a estar listo el problema. ¿Ya? Pato, Y eso chicos, en gran medida. Cuéntame. de estos dos problemas no tienes la pauta, pero sí. Y se los voy a tipear ahora y los voy a subir. Ya, por favor, gracias. Sí, Sí. No, así que sigue a alargar tanto. Y eso chicos, mañana es su última clase, ¿cierto? sí, sería. ¿Cómo se llama lo que te dijiste? No me acuerdo. Marco, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué semestre?